Él ha hecho y por lo que Él hará. Y queremos comenzar con la enseñanza de hoy. Quiero que nos ponga mucha atención, nos preste todos sus sentidos. Si el que tiene a un lado lo distrae, dile cállate, te doy permiso para que le des un codazo y le digas ya deja de hablar porque me desconcentras, luego no escucho la palabra, ya no vayas al baño, aguántate nada más un ratito. ¿Estás listo? Y vamos a comenzar entonces con el mensaje de hoy, una palabra que Dios nos habló primeramente al corazón. Y queremos que Dios también lo hable a tu vida, así que pon mucha atención. Amén. Mira, vamos a buscar por ahí en la palabra de Dios Proverbios 14:12. Ahí por ahí se los pasamos, Proverbios 14:12, en palabra de Dios para todos. Y este es un versículo importante y clave en la enseñanza que vamos a tener. Dice la palabra: hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Y quiero que me acompañes a que oremos para que Dios ponga las palabras correctas y hable a tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, porque sabemos que estás en este lugar, que esta es tu casa, que este es el lugar en donde tú habitas. Por eso venimos a acercarnos a ti, para que seas tú el que nos ministre, el que nos hable, el que revele la profundidad de tu palabra a nuestro corazón, y que esta palabra sea como un espejo, como una espada, como un martillo, Señor, que quebranta la piedra. Que si hay alguno, Señor, que tiene un corazón duro, que tu palabra, Padre, venga y quebrante y ablande el corazón, para que pueda entrar y pueda caer en buena tierra y así producir mucho fruto, un fruto abundante, Señor, que sea digno de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Gracias por los rescatadores. Amén. El título de la enseñanza del día de hoy se llama La voluntad permisiva de Dios. ¿Alguna vez había escuchado esto? ¿Sabía que existe la voluntad permisiva de Dios? Si no, aprenda lo que Dios hoy le va a enseñar. Y el objetivo de esta enseñanza es, iglesia, aprender que siempre la voluntad de Dios será mejor que la nuestra. Así que pon atención. Comenzamos hablando primeramente de este versículo: hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Y ahorita vamos a ver por qué esta es la base bíblica de nuestra enseñanza. Pero antes de entrar de lleno al tema de la voluntad permisiva de Dios, tenemos que hablar de los parámetros de Dios. Los parámetros o los lineamientos. Miren, sería bien fácil. A todos en algún momento nos hemos topado en una encrucijada en donde necesitamos tomar una decisión, pero no sabemos cuál es la decisión correcta. ¿Será por este camino o será por este otro? Y a veces en esos casos quisiéramos que Dios se nos apareciera así como que pum, hijo, toma el camino de la derecha, y agarramos el camino. Qué fácil sería eso, ¿no? ¿Alguien quisiera que le pasara eso en su vida, en todas las decisiones que ha tomado? Yo soy el primero. Quisiéramos tener una respuesta clara sobre cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? No siempre es así. O más bien dicho, casi nunca es así. Y es que en la Biblia hay cosas que son claras y muy específicas. Hay cosas en donde Dios nos dice: esto es blanco y esto es negro. Pero hay unas que son como inciertas, y esas son las cosas en las que nos metemos en problemas, dijo el hermano Jorge, ¿verdad? En donde nos metemos como en una encrucijada y no sabemos qué decidir. Pero en la palabra de Dios existe la ley moral. ¿Y cuál es la ley moral? Bueno, cuando nos habla de las cosas que son puntualmente y específicamente muy claras. El Señor nos dice: no matarás, no robarás, no tendrás dioses falsos. Pero no hay temas que en la Biblia vienen muy claros. ¿Como cuáles? ¿Con quién te vas a casar?
¿Qué tienes que estudiar? Si tienes que salir de viaje o no, o si te tienes que comprar una casa en cierto lugar o no. Cambiar de empleo. Cambiar de empleo. Entonces, Dejar tu empleo. estas son muchas preguntas o muchos temas con los que regularmente nos topamos y decimos, ¿será la voluntad de Dios? ¿A cuántos les ha pasado? A todos nos ha pasado. Y esto es en lo que Dios quiere hablarnos. Chicos, aquí de los que van a estudiar una carrera profesional, se han hecho esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que estudie? Ya saqué como 20 fichas, pero no sé a cuál de ellas estudiar, no sé a cuál carrera ir. ¿Les ha tocado a ustedes? A mí me tocó en una ocasión, yo presenté examen para comunicación y entré a la universidad, pasé el examen, pero ya estando allá le digo a mi mamá, ¿sabe qué, mamá? Aquí está mi mamá, ¿sí vino hoy? Está con los niños. No la veo. Ah, está con los niños, allá está. Y dije, ¿sabe qué? No estoy seguro que sea realmente eso mi vocación. Al final de cuentas me hubiera servido por lo que hoy estamos haciendo para Dios, la comunicación. Pero le dije, ¿sabe qué? Mejor me voy a otra. Siempre me gustó la química y la biología en la escuela y al final estudié ingeniería bioquímica, pero fue un momento difícil porque eso puede decidir. Ahora, quienes tienen oportunidad, chicos, si no llevan prisa, están muy jóvenes, hasta pueden aventar 2 o 3 carreras estudiando para que elijan, pero siempre prefiriendo que sea la voluntad de Dios. Nosotros les damos siempre un consejo: que esa carrera que vayan a estudiar se alinee con su llamado, con su ministerio, porque eso puede servirles como un buen y excelente recurso para ello. Amén. Bueno, así en la vida, jóvenes y hermanos mayores, adultos, nos vamos a topar con este tipo de dudas o encrucijadas. A veces parece que ya la libramos, que híjole, ya tomé la decisión, está bien, y luego te vuelves a topar con otra donde tienes que volver a tomar una decisión. Y Señor, confírmame, guíame hasta dónde vamos. Amén. Uno de nuestros ejemplos más grandes que tenemos en este tipo de decisiones, y que son de las muy importantes, es con quién me voy a casar. ¿Les ha tocado, jóvenes? Además, a ustedes que ya están casados. Creo que es una de las decisiones más difíciles que se toman en la vida. Cierto. Porque ahí entran las emociones y el sentimiento y los ojos, y entran muchas cosas que impiden realmente que la voluntad de Dios nos hable directamente. Nos fijamos más en el sentir o en lo que vemos que lo que realmente Dios quiere para nosotros. Por eso es tan difícil conocer la voluntad de Dios en este tema. ¿Nos dejan apagada ya esta, por favor? Ya déjala apagada mejor, por favor. Es que parece como una película. Sí. Miren, quisiéramos que Dios nos dijera el nombre: te vas a casar con Alejandra, te vas a casar con Pedrito, te vas a casar con Joaquincito. Pero no sucede esto. Y a veces, aunque han existido relaciones largas, aún así se toma la decisión de no quedarse con esa persona. Y nos gustaría tener clara la voluntad de Dios, pero no es así. Pero en la palabra de Dios lo que sí encontramos es ciertas lineamientos que nos van a ayudar a tomar la mejor decisión sobre eso. Por ejemplo, la primera es: no te unas en yugo desigual. Segunda a los Corintios 6:14, en la Nueva Traducción Viviente dice: no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿O cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Entonces, y ahí es donde decimos, ¿no? Ay, Señor, ¿será que el muchacho de la escuela es para mí? el pagano, sí, alcohólico. Exacto, yo lo voy a cambiar. Ya cuando seamos esposos, va a cambiar por mí, lo va a hacer por mí. Y no me van a dejar mentir los que en algún momento tomaron esa decisión, que fue una de las decisiones que más les han costado en la vida, porque no eran personas que, al igual que tú, temieran a Dios, ¿verdad? Y muchas veces esos errores nos llevan a estar en el lugar donde estamos. Dios no es que vaya a bajar del cielo
y te vaya a contestar si te tienes que casar con el muchacho de tu escuela que es borracho, que no va a la iglesia. Dios no va a bajar a decirte que no, aunque sea todo un caballero y sea el que te abre la puerta y te lleve flores y trate súper bien a tu mamá. La palabra de Dios es clara y dice: no te unas. Ni aunque sea el más guapo del salón. No. Tampoco. Ni aunque sea la más guapa y la más bonita y todos anden detrás de ella. La palabra de Dios es clara, pero Dios nos permite que nosotros seamos los que elijamos la voluntad de Dios, pero tenemos que elegirla conforme a lo que dice su palabra. Si yo me dejo guiar por mis emociones y por mis sentimientos y por mis deseos, probablemente voy a sufrir consecuencias. Es muy probable que vaya luego a estar sufriendo. Otro parámetro que nos da la palabra de Dios para una decisión tan importante como con quién me voy a casar, la encontramos en Amós 3:3. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Uno de los lineamientos que nos marca la palabra es que ambos estén de acuerdo sobre las mismas metas. Capaz que uno quiere estudiar, ser un profesionista, pero al otro no le gustó la escuela y no le gusta trabajar y no quiere hacer nada, y ahí a ver cómo le hacemos, mi amor, dice. Y el otro dice, o la otra dice: no, pero es que yo quiero algo más seguro, yo quiero que crezcamos. Y es que regularmente cuando estamos enamorados decimos: no importa que durmamos en el suelo, en un colchón y comamos frijoles todos los días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, no en esto. Yo sí decía eso. Oye, sí es ya cierto. se les olvidó que estuvieron enamorados algún momento. Es que tienen que volver a vivir esto. Por eso nos gusta recordárselos, para que se den cuenta. Pero realmente cuando pasan los años y te das cuenta que vienen las deudas y que vienen los hijos y que viene el tiempo también de servir a Dios, y estás con una persona que siempre se conformó y que no quiso estudiar y que no quiso superarse, y así pues vienen los problemas y las dificultades, y muchas de esas parejas terminan sufriendo las consecuencias de un divorcio por no haber seguido la voluntad de Dios o por no obedecer a su palabra. Mira, déjeme contarles algo. No está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero se lo voy a contar. Cuando nosotros nos casamos, creíamos que estábamos en la voluntad de Dios porque éramos cristianos, porque éramos de la alabanza, porque servíamos a Dios. Todo pintaba para que fuéramos una pareja, híjole, ejemplar. El problema estuvo cuando yo empecé a desviarme y alejarme del propósito de Dios, y yo empecé a faltar a la iglesia y empecé a hacer cosas mundanas como escuchar música secular, empezar a hablar mal. Empecé a llenar mi vida de cosas que no me beneficiaban ni tampoco beneficiaban esta relación. Entonces, cuando nace mi niña, pues mi esposo, gracias a Dios que lo mantuvo, pues no perfecto, pero sí en el camino del Señor. Cuando nace mi niña, él me decía: ¿sabes qué? Te guste o no, iba a decir otra palabra, pero dije, me va a regañar. Te guste o no, yo me voy a llevar a la niña a la iglesia. Y viera los panchos que yo le hacía, pero señores panchos, era de que no, y que si te vas nos vamos a divorciar, y nos peleábamos de esa forma. Y usted dice: es que no estábamos de acuerdo, pero éramos cristianos, y muchas veces pensamos que estamos en la voluntad de Dios solo porque servimos en la misma iglesia, pero los problemas vienen después. ¿Por qué? Porque también necesitas entender que la persona con la que te vas a casar debe estar en la misma visión que tú. Dejar que Dios sane su corazón, que Dios trabaje su vida para que juntos puedan estar alineados. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, nosotros no estaríamos aquí, porque yo iba tras una dirección y él iba en otra dirección, y nuestro matrimonio estaba destinado para el fracaso. Pero el Señor en su misericordia lo unió una vez más para cumplir el propósito de Dios. Un punto más, porque no estamos hablando, el tema no es hablar de matrimonio, pero es un buen ejemplo. Un tema más o un punto más con respecto a esto que nos marca la Biblia es el tema del endeudamiento. Parece que no es importante, pero es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque dentro de los problemas en el matrimonio
en los top, los problemas principales de los cuales las familias terminan disolviéndose, es el tema de la economía, de la mala administración de las finanzas. Y ustedes que ya están casados y que están batallando con eso, no me van a dejar mentir cómo es importante. Decía mi mamá, pues sí, mucho amor, pero tienen que saber trabajar, porque cuando el hambre entra por la ¿qué? Por la puerta. ¿Cómo? El amor sale por la Cuando Cuando el hambre entra por ventana. la puerta, el amor sale por la ventana. La idea es esa, dijo el Chapulín. Y antes de casarnos es importante, si la persona con la que yo me voy a casar administrativamente sabe honrar, financieramente sabe, fíjese bien esto, no lo estoy diciendo si tiene buen carro, si tiene buena casa, si viene de buena familia. Él o ella saben honrar a Dios. Si esa persona sabe darle a Dios, cumplirle con sus diezmos y con sus ofrendas, le aseguro que en el futuro usted no va a tener problemas financieros. Pero si desde ahí la persona batalla para cumplir con sus diezmos, le puedo casi asegurar que va a batallar financieramente en su matrimonio. Este es un parámetro que podemos medir. Y ustedes, papás, yo les recomendaría, alcen la mano a los papás acá, papás que tienen hijos ya en edades casaderas. Muy bien. Papá o mamá. Tú no, Uriel, tus hijos todavía no están en edades casadas. Todavía no están en edades casaderas. Pero bueno, si no para ti, un día los vas a tener. Escucha bien esto. Te sugiero y te invito a que le hagas una pequeña entrevista a tu yerno, yerna, al pretendiente de tu hijo o hija, y le preguntes, campeón, campeona, ¿estás cumpliendo fielmente con Dios con tus diezmos y tus ofrendas? Y si él es una persona honesta, le va a decir, fíjese que no, es que no he tenido chance, no me ha dado chance. Fíjate que ahorita no ando cumpliendo. Electra, los vales, el vale todo. Y entonces usted encienda la luz, prenda la lucecita, pum. Aquí hay algo que se tiene que poner atención. Y si no, usted diga, bueno, déjame le digo al pastor a ver si es cierto que está siendo responsable. A mí me llegan los sobres nada más con los nombres de las personas cuando los escriben, y yo ahí tengo una lista de todos los que están y les pongo una palomita a esas personas. Yo no sé, le digo a iglesia, yo no sé cuánto hay en el sobre. A mí nada más llega el sobre solo para mí, nada más, porque a mí como pastor Dios me ha confiado la responsabilidad de llamar y de, digamos, darle un lugar o una responsabilidad mayor a ciertas personas dentro de la iglesia. Pero ese parámetro para mí es importante porque me habla mucho de su fidelidad, de su compromiso. Y también Dios nos prueba para decirnos que tanto somos gobernados por ese recurso. Entonces, empecemos a crecer también en eso. Ya, ahora sí. Y esto del endeudamiento es un buen tema para comenzar a hablar de la voluntad permisiva de Dios. Porque muchos hemos escuchado la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad que sí? Y sabemos que Dios en sus planes quiere que nos vaya bien y que conforme a su voluntad nosotros hemos sido llamados y Él nos ordena y todo eso. Pero cuando yo escuché en lo personal la voluntad permisiva, fue algo que me voló la cabeza porque dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata y qué es lo que Dios nos quiere decir? Bueno, fíjate bien, como decíamos al principio, los parámetros de Dios a veces no son muy claros y no sabemos exactamente qué es lo que Dios quiere. Y el ejemplo del endeudamiento es algo muy bueno para hablar de esto. Y es que muchas veces nosotros nos emocionamos cuando ya estamos casados. Lo primero que queremos adquirir es un crédito para una casa. Levante la mano, ¿cuántos dijeron? No, yo quiero mi casita porque quiero, muy bien Alex, porque quiero un lugar en donde... Malo los que dicen, no, casa no, porque vivo con mi mamá. Ya sé. Entonces, el adquirir una casa ¿es algo malo? Pregúntale al que tienes a un lado, ¿es algo malo tener una casa?
comprar una casa, perdón. El crédito de una casa es una línea muy delgada en donde podemos creer que porque es muy sencillo de adquirir, ese crédito viene de parte de Dios. Muchas veces decimos, si me autorizan es porque es de parte de Dios. ¿Cuántos les ha pasado? No levanta la mano, pero piénselo. Y decimos, si se da es porque es la voluntad de Dios. Pero el engaño está en que terminamos comprando una casa muy bonita, pero sin el recurso para poder pagarla. Y decimos, Señor, pero es que tú me abriste las puertas para adquirirla, ¿por qué no me das para pagarla? Bueno, es que es una línea muy delgada y la voluntad permisiva de Dios nos dice lo siguiente en Romanos 13:8 en la Nueva Versión Internacional. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué dice el Señor? No tengas deudas con Coppel, no tengas deudas con, ¿cómo se llaman la de las casas? Infonavit. El Señor dice, no tengan deudas con nadie. Antes de aventarte a un crédito o antes de animarte a adquirir un crédito, tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer y entender que si nuestro recurso no nos permite adquirir una vivienda o algo así, tenemos que esperar, porque probablemente no es el tiempo correcto de hacerlo. Y muchas veces nos endeudamos o nos ponemos en una situación de estas, creyendo que es Dios el que nos está abriendo puertas y nos sentimos bendecidos. Pero después de meses o de años estamos ahogados porque no sabemos cómo pagarlos. Dice el Señor, la única deuda que debes de tener es con tu hermano. Y no de pedirle prestado, aquí está prohibido prestarnos los unos a los otros. No de pedirle prestado, sino de amarlo. Mi deuda es contigo, de amarte. Es la única deuda que el Señor nos permite tener. Y cuando yo sobrepaso los límites de Dios, me meto en la voluntad permisiva de Dios. Cuando Dios dice, ok, ¿te quieres endeudar? Hazlo. Pero luego vas a tener que sufrir las consecuencias de la decisión que acabas de tomar. Filipenses 2:3 en la Nueva Traducción Viviente dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Debemos preguntarnos siempre, mis hermanos, si lo que vamos a hacer de comprar, sea una casa, un coche, cualquier cosa que sea que vayamos a adquirir, tiene una motivación equivocada. Podemos caer en esa motivación equivocada. Y mis hermanos, nunca ningún bien material va a saciar nuestra vida como lo puede hacer Dios. Por eso Él tiene que ser el centro. Y necesitamos pedir a Dios que nos sane. Ahora bien, escuche esto. No malinterpretemos o no malinterprete lo que estamos diciendo. No estamos diciendo no compre casas. No estamos diciendo no compre un coche. No estamos diciendo eso. Lo que queremos decirle es que considere bien si está dentro de la voluntad de Dios lo que va a hacer. Que consideres cuál es tu estado económico. Porque cuando nos metemos por nuestra propia decisión y no la de Dios, estamos en la voluntad permisiva de Dios, casi siempre ahí vamos a tener consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces consideremos bien lo que vayamos a hacer. Y es que este versículo que acabamos de leer es muy importante, porque habla de las intenciones con las que hacemos las cosas. Muchas veces adquirimos cosas o bienes no porque los necesitemos, sino por competir. Por decir, es que para que no se vea que yo tengo menos, yo también puedo. Yo me compro ropa de marca porque no me quiero ver menos que los demás. Y ahí tenemos que entender que es una mala motivación del corazón. Analízate. Señor, ¿por qué quiero adquirir este bien?
¿Por qué quiero comprarme un nuevo celular? ¿Por qué quiero comprar esta casa? ¿O por qué me quiero comprar este carro? Ah, porque mi vecina lo tiene. Y si ella puede, que tiene un trabajo que probablemente a mi punto de vista no es tan bueno como el mío, ¿yo por qué no? Entonces, cuando Dios revela las intenciones del corazón, es cuando realmente nos damos cuenta que entramos a la voluntad permisiva, porque ya no lo hacemos porque Dios no lo diga, sino porque yo quiero. Y yo me estoy metiendo en un problema muy grave, en donde al rato voy a tener que pagar las consecuencias. Analízate antes de poder tomar una decisión. Y escuche esto, porque las deudas pueden ser un engaño del enemigo que no nos permita dar fruto. Por eso es importante conocer lo que dice la palabra de Dios. Marcos 4:19, en la Nueva Versión Internacional dice: pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran ¿qué? Hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Hermanos, hay quienes, y me da tristeza que sea también en este lugar, pero hay quienes se encuentran esclavizados por las deudas, ahogados como Jonás dentro de la ballena hasta el cuello. Y quisiera tal vez esas personas que se encuentran endeudadas poder servir a Dios, darle más a Dios, por lo menos cumplirle a Dios con su diezmo. Pero la mala administración, su endeudamiento, los ha llevado a ese ahogamiento de la palabra de Dios. Mire, quisiéramos, lo platicamos ayer con los amigos, quisiéramos poder todos tener una libertad financiera para dejarnos de preocupar porque tengo que hacer estos pagos, tengo que pagar aquello, y poder decir: quiero servirte, Dios, quiero servirte con toda libertad, pero sin tener la preocupación de aquello. Pero el problema es que se ha caído en este lazo del diablo, del endeudamiento, de la mala administración. Y ya vamos a dejar de hablar de dinero porque ese es un tema para más adelante. Vamos a hablar de finanzas. Y antes de cerrar, es que debemos de entender algo muy importante, y es que cada uno de nosotros, dite a ti mismo: yo mismo he sido llamado para cumplir con el plan de Dios. Cuando tomamos decisiones a través de la voluntad permisiva de Dios, muchas veces ese no nos permite llegar a la voluntad perfecta de Dios. No sé si me estoy explicando, pero tenemos que ser muy conscientes de que nuestras decisiones pueden frenarnos hacia lo que Dios realmente quiere para nosotros. El habernos casado tal vez con una persona que por bonita, que por guapo, que porque yo quería y me aferré, tal vez me está privando de lo que Dios realmente quería para mí. El estar endeudado no me está permitiendo llegar a tiempo a la iglesia, no me permite servir de la manera que yo quisiera servirle. Nuestros hábitos muchas veces son aquellos los que nos llevan a estar enfermos, a estar sin ganas de poder servir a Dios. Y somos nosotros responsables de haber entrado a la voluntad permisiva de Dios. Y aquí lo vamos a entender un poquito mejor. Y ahora mejor. sí entramos de lleno a hablar de la voluntad permisiva de Dios. En el primer libro de Samuel encontramos una situación. El pueblo de Israel, si usted no lo sabe, venían de un periodo donde había jueces, no reyes. Y los jueces eran un gobernante que se levantaba durante determinado tiempo a gobernar, a tomar las decisiones, a defender al pueblo. Pero después, el pueblo de Israel, en el tiempo de Samuel, que fue el último juez, le dice a Samuel: Samuel, queremos un rey. Por favor, mira alrededor, todas las naciones tienen un rey, nada más nosotros no. Pero esto fue algo que le desagradó a Dios, porque Dios dijo: es que yo soy su rey, ellos no necesitan rey. Pero ellos se armaron. ¿Y sabe qué dijo Dios? Bueno, ¿quieren rey? Van a tener un rey, pero tienen que saber que ese rey
les va a quitar a sus hijos para ponerlos de siervos. Les va a quitar sus campos, sus viñedos, sus bienes. Y a sus hijos los va a mandar a la guerra, porque es el rey. Y miren lo que dice en el versículo 18: clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Fíjense en esto. Sí, pilas, por favor. En esto es bien importante y bien peligroso. El pueblo de Israel quería un rey. ¿Y sabe por qué? Porque quería ser como los demás reinos. Decían, ellos tienen reyes y nosotros no. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de las intenciones del corazón? Ellos tenían reyes y nosotros no, pero ellos tenían algo más importante, y ese era Dios. Y despreciaron el tener a Dios porque querían sentirse como las demás naciones. Dios se entristeció en su corazón, y en el versículo 18 le dice: clamarán por causa del rey que han escogido. O sea, la voluntad permisiva de Dios los llevó al punto en el que ellos se sintieron: ¿por qué elegimos rey? Si al final mira cómo estamos, Señor, ayúdanos. ¿A cuántos no nos ha pasado que tomamos malas decisiones o decisiones conforme a nuestra voluntad, y al final ahí estamos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Mira mi condición, cómo estoy. Pero aquí dice algo bien importante, y es que dice: clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. ¿Sabes por qué? Porque Dios se queda callado cuando permite que tú hagas tu voluntad o que te metas a la voluntad permisiva de Dios, porque Él dice: tú lo pediste, es algo en lo que tú querías estar, no era mi voluntad, pero así lo decidiste. Vamos a ver qué tal. Israel entró en lo que significa la voluntad permisiva de Dios, que significa que Dios nos permite tener ciertas cosas aunque no es totalmente su voluntad. Eso es lo que conocemos como la voluntad permisiva. Otra vez, ¿qué es la voluntad permisiva de Dios? Es que Dios nos permite tener ciertas cosas o decidir por ciertas cosas, pero no es totalmente su voluntad. ¿Ha visto este emoji que tenemos aquí? Hola, Jeremías, ese mero. Ahí en su celular usted tiene ese emoji. ¿Sí lo ha visto? Bueno, esto es lo que nosotros creemos o nos imaginamos cuando hacemos ciertas peticiones a Dios que están fuera de su voluntad. Dios se queda así como que: bueno, si es lo que quieres. Sí. No sé por qué estoy teniendo. No, pues. Entonces muchas veces Dios nos permite actuar o hacer o tomar ciertas decisiones, pero no conforme a su voluntad. Y Él tiene, mire, y es que es algo bien importante. ¿Cuántos han escuchado hablar de que Dios nos ha dado libre albedrío? Levante la mano. Ok, ese libre albedrío que tenemos es lo que nos hace humanos, y es lo que Dios nos entregó como un regalo, porque Dios nos permite elegirlo. Dios te da la oportunidad de que puedas decidir hacer la voluntad de Dios. Pero también Dios sabe y está muy consciente, más que nosotros, que en algún momento nosotros vamos a decidir ver por nuestros propios intereses. Y es ahí donde Dios se pone con este emoji y dice: bueno, pues si es lo que quieres. ¿A cuántos nos ha pasado con nuestros hijos? Y justo eso quiero contarle. Mire, aquí está mi hija Sara, y me pasa mucho con ella esto. Estamos en casa, ya tenemos ciertas reglas, tenemos ciertos lineamientos que están claros, pero a veces mi hija viene a preguntarnos: papá, ¿puedo? Y yo me quedo con la cara así como que: pues si ya sabes la respuesta es no, ¿por qué sigues preguntando si puedes? ¿Le ha tocado a usted eso también? Pero es que hemos visto tanto eso, así como el ejemplo que le mencionamos de el chico o la chica que pregunta: ¿me puedo casar con él? No va a la iglesia, no quiere nada con Dios.
nomás le danza, le baila, le hace reliquia, pero nomás eso. ¿Puedo, Dios? Imagínense cómo va a estar Dios así como que... Hablando de eso, me acuerdo que mi papá nos decía a nosotros antes de casarnos, y nos decía: yo le pido a Dios para ustedes un hombre que no tenga vicios y que sea muy trabajador. Pero me pongo a pensar en que Dios tenía planes mejores, porque la intención de mi papá pues era que no sufriéramos, que tuviéramos una buena vida, ¿verdad? Pero Dios tenía algo más, porque Dios incluyó a la lista de mi papá que tenga temor de Dios. Y a veces el no saber cómo pedir la voluntad de Dios nos lleva también a que nuestros hijos cometan esos errores, ¿no? No les ponemos esos lineamientos. Mi hijo, con que trabaje y con que no tenga vicios, con eso es suficiente. Nosotros le hemos dicho a nuestra hija, y a pesar de su edad, es que el día que Dios le entregue a una persona, esa persona debe tener temor de Dios. Porque el tener temor de Dios lo va a hacer ir tras la voluntad de Dios. Va a ser responsable, no va a tener vicios, va a ser trabajador, va a servir a Dios, va a amar a Dios. A los jóvenes nosotros les decimos: hey, lo primero que tienes que trabajar es en tu relación con Dios. Porque si los jóvenes temen a Dios, van a ser jóvenes que tengan matrimonios exitosos. El éxito no se mide por cuántos bienes o riquezas tienes, sino en el temor de Dios. Y eso es lo importante. Recuerde que se trata de cumplir con el propósito de Dios. Dios quiere de cada uno de nosotros llevarnos hacia un plan perfecto que Él diseñó. Y mira, cuando Jesús iba a ir a la cruz, Él oró lo siguiente y dijo: quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La voluntad de Dios iba a llevarlo a un sufrimiento, y muchos de nosotros en ese saber que vamos a ese sufrimiento diríamos: no, achis, no, yo no, que vaya Él. ¿Verdad que sí? Pero al Señor Jesús lo hizo decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando queremos seguir la voluntad de Dios, en nuestro caso significaría algo como esto: Señor, si no lo necesito, no me lo des. Santo. Quisiera tener ciertas cosas, pero si no las necesito para cumplir con el propósito tuyo en mi vida, entonces no me las des. Cuando oremos, tenemos que orar de esta manera: Señor, si el casarme con esta persona no me va a llevar a cumplir con tu propósito, no me lo des. Llévatela. O te lo mando. Ok, entonces a veces nosotros quisiéramos tener fama, dinero, éxito. A veces, mire, ahorita que estábamos en la alabanza pensaba en esto. A veces como parejas, cuando ya tenemos años de casados, a nosotros nos tocó que teníamos ya 4 años y el Señor no nos daba hijos. El a veces entrar a la voluntad permisiva de Dios es armarnos. Hoy en día hay muchos sistemas y la ciencia está tan avanzada que ya permite la fecundación in vitro, que permite el rentar vientres, permite muchas cosas que ayudan a que una pareja pues tenga un hijo. Pero muchas veces Dios no nos ha bendecido de esa manera porque su voluntad es otra. Y armados a tener un hijo. Entonces pensaba en esto y decía: Señor, tu voluntad es perfecta porque mis hijos llegaron en tu tiempo. Cuando Sara estaba pequeña, ella lloraba y decía: yo quiero un hermanito, y quiero un hermanito, y quiero un hermanito. Y yo recuerdo que yo le decía: mami, vamos a orar a Dios, pero Dios, si es su voluntad, ¿sí te acuerdas, mi amor? Si es su voluntad, no lo va a dar. Y si no lo va a dar, y le vamos a dar gracias. Tú tienes que enseñar a tus hijos a orar por la voluntad de Dios, no por tu propia voluntad. Nosotros también queríamos un bebé porque la veíamos solita y cómo lloraba, pero le enseñamos a que la voluntad de Dios se cumple a su tiempo. ¿Sabe cuánto tardó su hermanito? ¿Cuánto oramos? Oramos 8 años hasta que el hermanito llegó. Entonces la voluntad de Dios es en su tiempo porque sus planes son perfectos. Mire, a veces Dios no nos da lo que le pedimos porque es un obstáculo para hacer la voluntad de Dios.
Pero hay quienes insisten tanto y dámelo Dios, y dámelo Dios, y te lo pido Dios. Insisten tanto que hasta que finalmente Dios se lo da. Pero se lo da con esta carita. Con esta cara de, bueno, no es lo que yo quiero, no te conviene, pero ten. ¿Le ha pasado eso a usted como padre con sus hijos? Necios. ¿Le ha pasado eso con sus hijos? Que insisten tanto, bueno, ándale pues. Pero al rato los ves sufriendo. Hay cosas que nosotros con nuestros hijos no les permitimos o los obligamos a hacer o a no hacer, porque sabemos que al final de cuentas les va a causar daño. Pero ¿qué sucede? Porque están tan insistentes, porque son tan necios, al final terminamos, ¡pum! Ahí está, se los entregamos y les toca sufrir las consecuencias. Y a veces como padres también nos cuesta o lloramos juntamente con ellos. Eso es lo que ocurre dentro de la voluntad permisiva de Dios. Y mira, en la Biblia encontramos varios ejemplos, ya queremos ir terminando. Encontramos varios ejemplos de la voluntad permisiva de Dios. Lo vamos a mencionar bien rápido. En el libro de los Reyes y de las Crónicas encontramos a uno de los mejores reyes que ha tenido Judá, y fue el rey Ezequías. Pero a él Dios le dijo a través de un profeta: arregla tu casa porque te vas a morir. Y ya terminó tu tiempo. Imagínese que llegue un profeta a su vida y le diga: arregla tu casa porque ya nos vamos. ¿Qué va a hacer usted? Espérame, Señor, ¿no? Pues este rey hizo lo mismo. Él se agarró llorando tanto: Dios, por favor, si ha hallado gracia, dame más años de vida. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le concedió en su voluntad permisiva 15 años más de vida. Pero ¿sabe qué pasó dentro de esos 15 años más de vida? Este rey, en su arrogancia, le permitió a los espías, a los babilonios, que vinieran a conocer todo lo que había dentro del reinado de Judá. Y eso le costó el reino. Pero además, otra cosa interesante, si usted lee las Crónicas, se va a dar cuenta que uno de los reyes más perversos que ha existido sobre Judá fue el rey Manasés. ¿Y sabe de quién era hijo Manasés? De Ezequías. ¿Y sabe en qué periodo nació? Dentro de esos 15 años. Es tremendo esto, mi hermano. No estaba dentro de los planes de Dios, fue la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué ocurrió? Todas estas consecuencias. Más ejemplos encontramos. Es que hay algunos casos particulares en donde la sanidad no es la voluntad de Dios. Y muchas veces nos aferramos a que el Señor nos sane porque su palabra lo dice. Tenemos que declarar sanidad sobre nosotros. Pero si el Señor ha determinado un tiempo, porque la palabra de Dios dice que Él conoce nuestros días, Él sabe cuánto tiempo vamos a vivir y cómo hemos de vivir. Pero a veces nos aferramos tanto a la vida para cumplir con nuestros proyectos, cumplir con nuestras metas, o porque estamos muy a gusto, que nos aferramos a orar por la sanidad, o muchas veces por la sanidad de alguien más. Estamos orando y orando, pero debemos aprender también a pedirle a Dios que se haga su voluntad, porque nos puede pasar lo que pasó con Ezequías, que en esos años de gracia que tuvo fue lo peor que pudo haber elegido, en donde pasó lo que ya nos comentó el pastor. Otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios: el rey David, su hijo el rey Salomón, Jacob, uno de los patriarcas. Tuvieron más de 2 mujeres. Y a uno que otro aquí pudiera decir: pastor, es que si en la Biblia viene eso, significa que yo también. No, olvídese de eso. Qué afortunados, van a decir, ¿no? Qué afortunados. No, olvídese. Tuvieron unos dolores de cabeza. Demones. David con sus hijos se le sublevaron. Absalón, uno de sus hijos, le quiso quitar el reino. Luego los problemas entre Adonías y luego la violación de su hija Tamar. Era un de problemas por tener tantas mujeres y tantos hijos.
no estaba dentro de la voluntad de Dios, sino que estaban en la voluntad permisiva de Dios. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Qué más? Tenemos otro, el más típico, ¿no? Sansón. Ay, Sansón. Otro hombre que él aferrado a conquistar a las filisteas. Pero eso lo llevó a terminar sin ojos y sin cumplir la voluntad de Dios. Entonces, esto también puede pasar con nosotros cuando nos aferramos a hacer nuestras propias decisiones. Por último, Balaam. Hay un profeta del que se habla en los primeros 5 libros de la Biblia. El profeta Balaam no pertenecía al pueblo de Israel, pero lo consultaban algunos reyes para que bendijera o maldijera a otras naciones y ellos poder tener victorias. Pues Balac, el rey, me parece que era de Moab, le pidió al profeta Balaam que fuera a maldecir a Israel. Y este profeta dijo: déjenme, le pregunto primero a Dios. Y cuando él fue y le preguntó a Dios, Dios le dijo: hey, no vayas con ellos. Ok, le dice Balaam a los hombres: me dijo Dios que no fuera con ustedes. Luego se van estos hombres y regresan, pero ¿con qué creen? Con tesoros, con bienes, con riquezas. Y le vuelven a preguntar: oye, que si vas a maldecir a Israel, mira, este hombre empezó a ver lo que había acá y le dijo: bueno, espérenme, déjenme, le vuelvo a preguntar a Dios. Pero Dios ya le había dicho que no. Este hombre insistió tanto que entró en la voluntad permisiva de Dios. Y saben que nunca maldijo a Israel, al contrario, lo bendijo. Pero este hombre, profeta, terminó muerto entre todo lo que pasó, porque entró en la voluntad permisiva de Dios. Y es que cuando Dios nos dice no caigamos en el error del profeta Balaam y preguntar: pues ¿cómo ves, Dios? Me están invitando, ¿cómo ves? Dios ya dijo que no. ¿Por qué seguimos insistiendo y caer en la voluntad permisiva de Dios? Entonces hay cosas que no son malas ni son prohibidas por Dios, pero son su voluntad permisiva. Él nos dice: pues si esto es lo que quieres, allá tú, pero yo no estoy de acuerdo, ni es mi voluntad y mucho menos te conviene. Uy. Algunos, aunque se casaron con personas cristianas, escuche bien, se casaron con la voluntad permisiva de Dios, porque se casaron con la que era la más bonita, la que venía de buena familia, el más guapo, el de la alabanza, el que cantaba más bonito. De la alabanza, Cuidado. Y mis hermanos, a veces, en muchas ocasiones, aún siendo cristianos, se terminó en el divorcio. Y como lo hemos hablado aquí, el divorcio no es la voluntad de Dios, pero al final de cuentas Dios lo permite. Pero es vivir bajo la voluntad permisiva de Dios. No venir a la iglesia, escuche bien esto. No venir a la iglesia porque está lloviendo, porque toca jugar al Santos o a la selección, o al que le guste el Barça, el Madrid. Porque llegó la tía y quería menudo. Pastor, es que me cayeron visitas. Tráigase las visitas, les decimos acá. Pastor, no puedo ir porque me duele la cabeza, ando indispuesto, me duele la panza. Aunque no es pecado, escucha bien esto, porque se va a decir: ay, qué exagerados. Es correcto, no es pecado que usted falte a la iglesia. Pero si usted falta a la iglesia, usted por una razón de estas, a menos de que esté en el seguro internado, pero si usted falta, bueno, hay planes, puede haber ¿no? muchas cosas. Puede haber muchas cosas. Pero si usted en algún momento dice: no voy por alguna de estos temas, no es pecado, pero entra en la voluntad permisiva de Dios. Y tiene que saber que muchos hijos, yo soy testigo de generaciones enteras que se han perdido. ¿Sabe por qué? Por la falta de compromiso de padres. Porque sus papás nunca se comprometieron con Dios,
nunca fueron fieles en una iglesia, nunca se plantaron, y sus hijos hoy en día están perdidos y no quieren nada con Dios. Porque los papás, es que me invitaron a una quinta, pastor, es que tuvimos una fiesta, pastor, es que llegó mi tía de los Estados Unidos. Sí, no es malo, escúchalo bien, no es malo, pero puedes estarte perdiendo de mucho, sobre todo que en algún momento tus hijos no quieran nada con Dios, ni ningún tipo de compromiso, porque jamás lo vieron en ti como padre. Y es que nosotros como padres somos el reflejo de Dios en la tierra. Cuando nosotros menospreciamos a Dios, dejando de asistir, haciendo a un lado las cosas de Dios, le estamos diciendo a nuestros hijos: no importa, hijo, no importa, Dios es más importante que nos quedemos comiendo menudo. Es más importante tu abuelito, es más importante la visita. Discúlpenos si estamos siendo a lo mejor muy tajantes o duros, pero tenemos que decirlo, porque queremos que Dios hable a tu vida y que te haga entender que el compromiso no es con la iglesia, no es con el pastor, es con Dios. Cuando yo entiendo quién es Dios, cuando yo sé qué es lo que Él representa, yo le enseño a mis hijos. El viernes habíamos regresado de un viaje de Durango por cuestiones de trabajo y yo venía bien mal, traía en el estómago, yo creo que me dio una infección o algo, y venía con el cuerpo así que me sentía muy mal. Llegamos y me quedé dormida en mi casa, y a la hora de ya venir a la reunión le dice, escucho a mi esposo que le dice a mi hija: ya me voy, no despierten a su mamá, ahorita nos vemos al rato, que no sé qué. Yo lo escuché y dije: no, ¿a dónde vas? Porque yo dije: es que mis hijos no se pueden quedar aquí, yo tengo que estar en la iglesia, tengo que ir porque yo les doy ejemplo a ellos. Entonces me levanté como andaba y le dije: dame 5 minutos, nada más me arreglo. No, que ya vamos. Bueno, le dije: dame 5 minutos, ya me arreglo y nos vamos. Y así nos venimos, porque yo entiendo, y dije: el ejemplo yo se los voy a dar a ellos, que a pesar de cómo andemos, la casa es de Dios, no es de un hombre. Voy a ver al Señor. Y vieran el viernes qué bendición hubo. Fue una reunión impresionante. Dios se derramó, Dios nos habló con la enseñanza, la oración fue increíble. Pero esto va a suceder cuando tú venzas tu propia carne. Va a haber días en los que no te vas a sentir bien, como yo el viernes. No tenía la suficiente salud ni el ánimo para estar aquí, pero yo entiendo. Y dije: el Señor es más importante, porque Él es Dios y Él merece todo. Entonces, hermano, anímate. Tal vez no quieras venir porque es que qué aburrido, el hermano no me saluda. No te importe si no te saludo, no. Tú tienes que entender que tú eres un hijo de Dios y que tu Padre te está esperando. Necesitas estar en la casa de Dios, porque traes una generación que está viendo tu ejemplo. A mí me impresiona el testimonio de mis suegros, cuando ellos, a pesar de que lloviera, tronara, relampagueara y a veces hasta nevando, se llevaban a sus niños. Dice mi suegra que le decían en la iglesia: ahí viene Pati y su kinder. Pero mire, su kinder están todos en la iglesia sirviendo a Dios. Yo quiero que mis hijos sean así. Yo anhelo, y ese es el ejemplo que yo les tengo que dar, que a pesar de cómo yo me sienta y a pesar de lo que piense o crea o las caras que ustedes puedan hacerme, es Dios el que importa. Y mis hijos están viendo eso de mí. Ellos no van a verte a ti, están viendo mi ejemplo. Tú eres una carta abierta para ellos. No se trata de impresionar a los demás, se trata de un legado y de una generación a la que estás impactando a través de tu testimonio. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, comprar lujos y cosas innecesarias nos meten en la voluntad permisiva de Dios, y jamás, escúchalo bien, van a saciar nuestra alma. Solamente Dios la puede saciar. Pero esas cosas, escúchalo bien, lo pueden hacer que usted se aparte totalmente de Dios. Pues 1 Timoteo 6:10, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera
y se han causado muchas heridas dolorosas. Por causa de las deudas, muchos no están cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Por eso, hoy algunos no vinieron porque tenían que trabajar, porque si no, no sale para la semana. Que Dios nos hable. Escucha bien esto y dile al que tienes a un lado, pon atención a esto. Hay otras cosas más que no están explícitamente prohibidas en la Biblia, pero al ceder ante ellas podemos caer en la voluntad permisiva de Dios, y eso puede traer tropiezo a los demás. Tú puedes decir, es que en la Biblia no dice que esto esté prohibido y lo puedo hacer. Hay algunos de estos temas, pero son demasiado controversiales y no queremos caer ahorita en eso. Mencionar para que no hagamos controversia ni entremos en debates. Pero suele pasar que tal vez no te afecte directamente a ti porque tú dices, yo lo hago con una conciencia limpia, yo estoy tranquilo por lo que hago, sé que Dios no está en desagrado conmigo, pero puede ser que estés en la voluntad permisiva de Dios, y eso no solamente va a afectar a los tuyos, sino a los de alrededor y a los que te ven. Específicamente para aquellos que han sido llamados a liderazgo, para aquellos que están frente a un hogar, una casa, padres, servidores, líderes. Escuchen bien esto y dejemos que Dios nos hable a nuestra vida, que traigamos convicción sobre lo que podemos y no podemos hacer, principalmente pensando en los demás. Tal vez tú tienes, repito, una conciencia tranquila, pero necesitamos cuidar esta parte. Y ahora sí, ya vamos terminando, vamos haciendo el cierre. Dios nos ha dado libre albedrío para tomar decisiones propias. No quiere decir que Dios te quiera controlar como un robot, porque a Él le gusta tu voluntad. Pero muchas veces esas decisiones nos alejan de su voluntad y de su propósito. Entonces, por seguir nuestras propias decisiones, tal vez estamos sufriendo consecuencias que nos han alejado de Él. Y tenemos que entender lo que dice Proverbios 14:12, que es el versículo con el que iniciamos. Hay caminos que a uno le parecen buenos o correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Lo peor que le puede pasar a un ser humano y sobre todo a un hijo de Dios es no vivir en el propósito de Dios. Porque cuando no vives y no cumples el propósito de Dios, tu alma se empieza a secar y te empiezas a sentir que te mueres porque no estás haciendo para lo que fuiste llamado. Es como un auto que se queda en el garaje encerrado, nunca fue utilizado, nunca le dieron el mantenimiento correcto y el auto se echó a perder. Así somos nosotros, no somos un auto, pero tenemos un propósito y un llamado específico, y cuando no lo estamos cumpliendo, nos estamos añejando, nos estamos secando, nos estamos muriendo. Porque te voy a decir que cuando cumples y cuando vives en el propósito de Dios, eres feliz. Feliz, hermano, no sabes la dicha que se siente estar en el propósito de Dios. A pesar de lo que se venga, vives contento y agradecido, con felicidad, porque estás dentro de su voluntad. Aunque haya cosas que para ti parezcan correctas, siempre pide la voluntad de Dios, porque puede ser que eso que para ti es bueno te lleve hacia la muerte o hacia el secarte y alejarte de Dios. Tú has dicho tal vez, bueno, ya hablaron, ya sé que es la voluntad permisiva de Dios y no quiero estar ahí porque ya he sufrido las consecuencias de ello. Ahora, por favor, usted puede decir, enséñanos cómo estar dentro de la voluntad que dice Romanos que es buena, agradable y perfecta. Le voy a dar 3 consejos para terminar mientras la banda va pasando. En mucho silencio, por favor, no me distraigan a la gente. Quiero darle 3 consejos. No, le voy a regalar uno más. Van a ser 4 consejos para terminar con este tema y para cerrar. Número 1,
¿Usted quiere estar dentro de la voluntad de Dios y no en la voluntad permisiva de Dios? Fíjese bien, lea la Biblia. Otra vez, número 1, lea la Biblia. No para dormir, no para un amuleto pensando que el Salmo 91 nos tiene allá, nos va a proteger porque tengo la Biblia abierta en el Salmo 91. Lea la Biblia para conocer a Dios. Yo les pregunto a todos los que son matrimonios, que son pareja en este lugar, usted debe de saber por su propio bien, se lo digo, ¿verdad? Bueno, ese es el siguiente, pero quiero decirle esto primero. Espérame un poquito, bájale un poquito. ¿Cómo sabe usted lo que le agrada o le desagrada a su pareja? Porque la conoce. Eso nos lleva al punto número 2. Además de leer la Biblia, necesitamos pasar tiempo con Dios. ¿Cómo? Orando y congregándonos. Cuando hacemos eso, empezamos a conocer a Dios, empezamos a tener intimidad con Dios. Así como usted con su pareja, al pasar tiempo con él o con ella, se ha dado cuenta lo que le agrada y lo que no le agrada. Y sabe que si hace lo que le desagrada a su pareja, es seguro que van a tener pleitos, ¿sí o no? Entonces, por la paz mundial, usted dice, ya no hago eso. Para llevar la fiesta en paz, la fiesta en calma, sé lo que le desagrada y ya no lo hago. Y ahora mejor hago lo que le agrada para estar contentos y para estar en paz. Bueno, pues usted puede hacer eso con Dios. Conózcalo a Él, tenga intimidad con Él, órele a Dios, lea su palabra y entonces usted va a saber qué es lo que a Dios le agrada y a lo que Dios le desagrada, y va a saber tomar decisiones en base a lo que a Él le gusta. ¿Está de acuerdo conmigo? Consejo número 3 es que debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando estamos a punto de tomar decisiones, hay una voz dentro de nosotros que nos dice: esto no te va a hacer bien, esto no te va a ayudar, en esto estás mal, por ahí no es. ¿Y sabes qué es eso? Esa es la voz del Espíritu Santo que te está intentando dirigir. Tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando has decidido quedarte en casa y es día de reunión, no me van a dejar mentir que hay algo que dices: ay, es que debería de estar en la iglesia, es que yo tendría que estar ahí. ¿Sabes qué es eso? Es la voz del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a ser sensibles. A mí me tocaba en ocasiones hablar con personas y no voy a ir a la iglesia porque esto y el otro, y les digo: no importa que llegues tarde, vente. No importa que no te hayas bañado, vente a la iglesia. Dios te quiere hablar. Por eso está ese sentir, porque es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Sé sensible a su voz. Sé sensible cuando te diga: no lo hagas, no te metas en esa relación. Espera el tiempo correcto de Dios. No es el tiempo de las deudas. O paga lo que debes, según lo que el Espíritu Santo te esté ministrando. Y por último, y ese se lo voy a regalar, ese va a ser gratis, no se crea. Por último, y quiero que se ponga de pie porque estamos terminando. El último consejo: si después de estos 3 primero que le dimos, usted dice: no, pastor, nomás no sé, entonces ahora sí, acércate a un consejero, acércate a un guía espiritual, acércate a tus pastores, acércate a tus líderes. No te acerques a tu igual, porque es muy seguro que no te va a dar un consejo. Es que le pregunté a la vecina, a la de la tienda, y ella me dice que sí. ¿Cómo ve usted, pastor? No, por favor, acérquese a alguien que está en un nivel espiritual mayor y que puede darle un consejo, que aunque no le guste, porque tu tía, tu vecina, la tía, sí, mija, hágale caso al corazón, le va a decir. Y tu pastor o tu guía te va a decir: ¿qué dice la palabra? Pues pastor, dice que no. Entonces, pero es que mi tía me dijo que le hiciera caso al corazón. Y entonces vamos a poner esta cara y decir:
entonces, ¿qué te digo? Si hay alguien aquí que sabe que le ha tocado estar dentro de la voluntad permisiva de Dios y que hoy está sufriendo estas consecuencias, quiero decirte que este es el momento para tomar acción en tu vida, para arrepentirte y empezar a conocer, para poder empezar a caminar en la voluntad correcta de Dios, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Esto no quiere decir que si has tomado malas decisiones en tu vida, ya Dios ya no te quiere y ya te ha desechado. Al contrario, esta es una oportunidad de recordarte que Dios tiene planes de bien para ti y no de mal, que Él te ama, que has sido llamado con un propósito específico y especial, que si hoy es tu primera vez aquí, entonces lo vas a entender mejor, y que a pesar de tus errores Él te sigue amando, que si tienes todos los años que tiene la iglesia aquí, también es para ti, para que entiendas que hoy es el día en el que Él se quiere reconciliar contigo. Él tal vez ha estado callado, tal vez dice: Señor, es que ¿por qué no me atiendes? ¿Por qué no escuchas mi necesidad? ¿Por qué no hablas a mi corazón? Pero hoy es el día en el que entendiste que tal vez Dios tiene su carita de emoji y dice: pues bueno, no era lo que yo quería, pero tú decidiste meterte ahí. Hoy es el día de reconciliarnos con Dios y decirle: Señor, perdóname. Tenemos que venir al arrepentimiento. Mira, Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Él jamás se pone serio cuando ve un corazón arrepentido. Al contrario, Él es un Dios que abraza, que ama, que perdona, que da segundas, terceras y cuartas oportunidades. Pero no abusemos de la gracia de Dios. Tenemos que entender que si hoy es nuestra oportunidad, Señor, aquí estoy arrepentido. Aprovecha el momento, porque Él está en este lugar y Él quiere reconciliarse contigo. Quiero invitarte a que todos puedan cerrar sus ojos. Y hoy quiero invitarte, vamos a hacer un llamado al arrepentimiento. Si tú has escuchado la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. Pídele perdón. Dile: Señor, perdóname. Si quieres pasar al frente, hazlo. Si quieres arrodillarte en tu lugar, hazlo. Si quieres llorar, llora. Pero reconcíliate con Dios y dile al Señor: Señor, perdóname.